¿Qué tal? Muy buenas. En principio, muchísimas gracias por invitarme a esta ponencia que, si bien es verdad, me hubiera gustado que nos hubiéramos juntado otro año más en el Congreso, pues ahora tiene que ser la cosa online, lo cual hace que sea un poco extraño estar hablándole un objetivo, pero creo que vamos a sacar más partido de este Congreso. Vamos a ver el protocolo de resolución de efectos adversos producidos con agarosa. Vamos con la primera. Lo primero, antes que nada, para poder saber por qué se resuelve y cómo se resuelve y cuáles son los problemas que podemos encontrar con el gel de agarosa, es saber qué es la agarosa. Pues la agarosa es un polisacárido neutral, no tiene ningún problema, se utiliza desde hace muchos años, incluso en gastronomía, en la cocina, como espesante, cuando uno no quiere utilizar fécula o no quiere utilizar otras cosas, pues la agarosa está introducida como espesante, que además tiene cierto saborcillo un poco umami, tirando a dulzón, ¿no? Este producto, además, desde su origen, que proviene de un alga que se encuentra mucho por la zona asiática, pero que aquí para este producto se saca de la zona del Mediterráneo, y el agar-agar, que es al final el resultado de la purificación de ese alga, pasa por un proceso muy intenso en el que se le elimina cualquier tipo de proteína, bacterias o agentes que puedan ser nocivos para el cuerpo humano. Con lo cual estamos hablando de un producto libre absolutamente de impureza y simplemente de un azúcar. Vamos con la siguiente. La primera característica que hace diferente a este producto frente a otros que se utilizan como filler o como relleno son que la agarosa es un hidrocoloide. Un hidrocoloide lleva el agua en sí misma, ni lo presta ni lo absorbe. No ocurre como por ejemplo con el ácido hialurónico. Entonces, no hablamos de ventajas o inconvenientes. Si yo quiero hidratar una cara, yo seguiré usando un ácido hialurónico, por ejemplo, pinchando en la capa más superficial, porque sí que permite hidratar con agua, etc. Pero sin embargo, si quiero tener un producto estable, que no dé agua, que no reciba agua y que simplemente haga un volumen, voluminice, el producto de la agarosa es muy interesante porque al ser hidrocoloide no va a tener ese intercambio de líquido. Luego también es muy interesante saber que las propiedades de la agarosa en su composición como gel es muy cohesiva, y si bien es verdad que al salir por la aguja lo hace de forma con un transporte muy líquido, lo cual tiene que hacer que para las técnicas de inyección de la agarosa necesitemos cierto entrenamiento para controlar los que estamos acostumbrados a trabajar con ácido hialurónico, ese fluido, ese aspecto líquido da una sensación errónea de lo denso que llega a ser una vez que se integra en el tejido y lo que voluminiza las sustancias, las zonas anatómicas que vayamos a rellenar. Vamos con la siguiente. Esa ventaja hace que se pueda infiltrar a través de agujas muy finas. Se puede estar trabajando con una 30G, con una 27G, de forma que es muy poco traumático. También se pueden trabajar con cánula, con una 25G, por ejemplo, también. Y al entrar en contacto con el tejido y masajearse, el producto queda muy bien integrado dentro del tejido. De manera que yo, una vez puesto e integrado, no debo palpar ni encontrar, incluso si lo busco ecográficamente, ningún producto. Deberé encontrar una zona más densa, más voluminosa, pero sin saber atribuirlo a qué, puesto que a diferencia de otros rellenos, no encontramos nosotros una zona que diferenciemos de otra. Si una vez puesto el producto y masajeado la seguimos localizando, es porque hemos tenido uno de los pequeños problemas que pueden ocurrir y que de lo que hemos venido a hablar con la agarosa. Esto hace que el producto no tenga migración. Es un producto que al integrarse en el tejido y al quedar prácticamente perdido, entre comillas, dentro de esa zona de tejido, no se produzcan migraciones a otras áreas, a otras zonas. Vamos con la siguiente. Si nos ponemos a diferenciar o a querer buscar diferencias o ventajas o a intentar competir la agarosa con el ácido hialurónico, es un poco estéril, ¿no? Porque en general se trata de dos polisacáridos, ahí está su estructura bioquímica, que es muy similar, y
que no nos va a llevar a ningún sitio, simplemente son dos herramientas que poder trabajar y que unas veces habrá que decantarse por un producto y otras veces por otro producto. Y cada uno tiene sus efectos adversos, que ahora veremos cómo minimizarlos de la garosa. La garosa, siendo que es un producto absolutamente inocuo en ese aspecto, ha sido sometido a muchísimos test de citotoxicidad, geotoxicidad, de mutagénesis, de sensibilización de tipo alérgica, y verdaderamente pasa la mayoría de los filtros porque no tiene, una vez que se ha sintetizado y se ha purificado, no tiene ningún componente que recuerde a su origen. Vamos con la siguiente. Lo que es cierto es que, si bien es verdad que la garosa va a tener diferentes presentaciones que tienen que ver con su densidad, como ocurre con el ácido hialurónico, el ácido hialurónico sí que va a depender del BDDE, el PGA o cualquier otro agente reticulante, sustancia ajena al organismo que nosotros tenemos que usar para poder entrelazar esas pequeñas moléculas de ácido hialurónico y que tanto pueden dar en ocasiones problemas. Cada muchísimo, pero sí que pueden dar algún problema. Es un producto que sí que pasa sangre y que encontraremos. Sin embargo, la garosa, al ser 100% natural, no va en absoluto a tener ninguna sustancia que pase que deje ninguna trazabilidad. Es dificilísimo saber que alguien se ha puesto a garosa haciendo una analítica, ni cuando lo tiene, ni después de ponérselo, ni por supuesto con el tiempo. Entonces, ¿qué hace que yo utilice varias presentaciones de agarosa si no utilizo un agente reticulante? Porque la agarosa, en función de la cantidad de agarosa que lleva la dilución del gel, es más o menos densa. Es como un colacao que yo le voy echando el polvito y conforme le echo más, hasta que no pueda mover la cuchara, hace que sea un producto más denso, más estable y más permanente y que dé más volumen. O sea, simplemente la cantidad de agarosa determina la fuerza que tiene el producto, la durabilidad que tiene el producto y el volumen que ocupa frente a el ácido hialurónico, que sí que puede subir los miligramos de ácido hialurónico que ponemos, pero que sí o sí vamos a necesitar un agente reticulante que mantenga estabilidad en la molécula. Vamos con la siguiente. Ocurre, como ventaja también asociada, que nos va a hacer estar muy tranquilos a la hora de que ahora después hablemos de los efectos adversos, que la garosa se pone en el lugar en que se pone, se queda. No tiene ninguna migración a ningún sitio, pero tampoco pasa circulación sistémica. Es degradada por la ruta de las pentosas. Una vez que es absorbida por el macrófago, pasa al retículo endoplasmático y por la ruta de las pentosas degradada totalmente in situ. No vamos a encontrar a 1,5 centímetros de cuando hemos puesto la inyección ningún resto ni ninguna cosa que podamos decir esto es que aquí han puesto gel de agarosa o ha tenido algún tipo de migración en ese aspecto. Esto hace que también pues sea muy interesante no tener ni paso renal, ni paso hepático, ni dejar ningún tipo de rastro. Cualquier cosa que pudiera ocurrir, tenemos la tranquilidad de que va a ser local, en absoluto sistémico, ni de pasar a torrente sanguíneo tampoco. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las particularidades que hacen que pueda tener el gel de agarosa contraindicaciones? Si, oiga, me está usted diciendo que esto es muy seguro, ¿qué contraindicaciones? No, ¿qué efectos adversos? Porque contraindicaciones a priori no tiene ninguno específico. Tiene los propios de una técnica de inyección y de implantología. El mismo que pueda tener el ácido hialurónico como contraindicación lo va a tener el gel de agarosa. Pero ¿qué hace que yo cometa un error o haga una mala maniobra y tenga, por tanto, un efecto adverso? El lugar de implantación. El lugar de implantación, y esto es lo más importante, es que tiene que ser subdérmico. Ni se puede pinchar, ni se puede depositar en dermis, ni se puede depositar en epidermis. Siempre hipodérmico, en la zona de la grasa, como se puede ver aquí en los puntitos rojos, o en la zona más profunda cerca del músculo, como los verdes, o supraperióstico a la altura del músculo, como se ven los puntos azules. Obviamente, en la presentación comercial, cuanto más denso es el producto, más profundidad tiene que tener ese producto, simplemente porque no sea ni apercibido por el paciente ni nada y haga su aspecto voluminizador correcto. Vamos con la siguiente. Otra de las cosas que es importante, ya hemos dicho que una es la localización en la que yo deposito la sustancia, es la técnica de inyección. Si queremos estar absolutamente seguros porque empezamos a manejar agarosa y no queremos ningún efecto adverso, tenemos que intentar que el producto no haga depósitos. Es decir,
la técnica de bolo no es la más recomendable para trabajar, es la retrotrazante. Incluso aunque vayamos a un plano profundo, se puede entrar a modo de estoque a 45 grados, como la piel es bastante elástica, tiraremos hacia abajo y haremos el retrotrazante. Es mejor incluso hacer pequeños abanicos, pequeños retrotrazantes, si queremos dar cierto aspecto de volumen, que hacer volumen. Oiga, es que no se pueden hacer bolos, hacer bolos, no se pueden, sí se pueden, pero a los usuarios de ácido hialurónico, como yo, como ustedes, si yo les digo puede hacer bolos, hacemos bolos, un bolo de hialurónico. Y eso no es lo más recomendable con el gel de agarosa, porque hay que después, y veremos que, infiltrarlo muy profundo y masajearlo bien para que integre en el tejido. No pretendo que él ocupe un espacio, sino que se integre en el tejido. Vamos con la siguiente. Otra particularidad que hay que tener en cuenta para entender después esos efectos adversos es que la presentación comercial lleva 2 jeringas porque debemos hacer unos 50 pases de una a otra, pero no por ninguna cosa extraña de activar el producto ni nada, simplemente porque las partículas de agarosa, una vez que se depositan en un gel, tienden a ir al fondo. Volvemos al ejemplo del colacao. Nosotros hacemos un colacao, lo agitamos, lo dejamos y al final termina depositándose en el fondo. Como nosotros queremos que las partículas del gel de agarosa se depositen por igual al introducirse dentro del tejido y al hacer ese entramado que va a dar el volumen de manera muy continua, lo que hacemos es hacerle pases unos 50 veces, que es lo equivalente a, digamos, remover el colacao. Vamos con la siguiente. Bueno, recordamos entonces que es una técnica que, como presenta que la jeringuilla, el fluido que sale por ella es mucho más líquido y es más sencillo de poner que el gel del ácido hialurónico, por eso empezamos diciendo no te apresures, muy despacito, nosotros no tenemos prisa. Cuando te vas a dar cuenta, de pronto ves que te has llevado para adelante media jeringuilla y eso es lo que te puede al final o te podría dar algún problema. Que la técnica retrógrada lineal es la mejor, estamos de acuerdo, y será la mejor manera de resolver cualquier o que no provoque ningún problema. Evitamos, por tanto, las inyecciones de bolo. El masaje del relleno es porque ese producto que nosotros hemos integrado no pretendemos que conforme entre se quede, sino que una vez que se ha introducido en el tejido, al integrarse haga un volumen muy natural. Es un volumen que se hace a expensas de toda la zona de la piel del tejido. Muchos compañeros me dicen que le da la sensación de que incluso lo llevan a donde quieren. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un pómulo con la técnica del palo de golf, un pómulo femenino, sí que, aunque hagamos correctamente las infiltraciones, al hacer así este gesto sobre el arco cigomático y llevármelo hacia toda la zona de arriba del malar, este gesto va a hacer que el producto se distribuya queriendo llevar esa forma. Y eso hace que uno, el resultado final, lo vea muy natural y muy interesante. Vamos con la siguiente. Ya entramos en lo que es el manejo de las complicaciones cuando nos las encontremos. Lo primero, vamos a tener la tranquilidad de que una vez que se provoca cualquier tipo de efecto adverso, se somete a muchos controles y digamos que se habla con el laboratorio y tiene una agencia de farmacia que sigue la trazabilidad de por qué ocurre a nivel internacional. Este producto lleva muchos años en Estados Unidos, lleva menos, pero también bastante en Europa, sobre todo en Italia, en Turquía, y a España pues hará un par de años o 3 que, digamos, llegó. Bueno, podemos estar muy tranquilos en el manejo de las complicaciones, que es lo que nos trae aquí, porque no se ha reportado ningún caso grave de efectos adversos con la inyección de la agarosa. Y esto hace que cualquier tipo de efecto adverso sea local y muy pasajero. Fíjate que este producto se está utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en Europa desde hace muchos años, más en Estados Unidos que en Europa, y a pesar de todo el bagaje que se ha seguido y la trazabilidad con los departamentos de farmacia y todos los análisis que se han hecho, no ha habido ningún efecto adverso grave a la agarosa inyectada. Hay que también tener en cuenta que al tratarse de un implante que viene de la misma manera que vienen los geles de ácido hialurónico, uno puede pensar que lo maneja de la misma forma. Por eso es muy importante
los protocolos de inyección y las técnicas, seguirlas a rajatabla, porque si bien es verdad que después veréis que es súper sencillo y podemos trabajar con los cuidados propios de una inyección, estamos más pendientes del resultado que de no cometer ningún efecto adverso. Al principio sí que ir lento para poder cogerle esa mano a la jeringuilla. Vamos con la siguiente. Bueno, las complicaciones las vamos a dividir en dos partes, las precoces y, digamos, las tardías. La primera complicación precoz, que es una bastante grave, es afín a la agarose o al ácido hialurónico. Pero como está en la agarose lo vamos a comentar, que es el compromiso vascular. Si nosotros poniendo el producto embolizáramos una arteria, podríamos provocar una zona isquémica en la zona, digamos, por ejemplo, en la nariz, no digamos nada si estamos haciendo alguna zona próxima al ojo y fuera a la retiniana, en fin, hay que tener muchísimo cuidado. Eso puede ocurrir con cualquier tipo de relleno. Ventaja, que la técnica en sí mismo, para que nosotros implantemos la agarosa, al no ir a hacer bolos, pues difícilmente si una persona pincha, un médico pincha, y en ese momento absorbe un poquito, si no ha cogido una arteria importante, si es muy chiquitita quizás no lo haría, pero al ver que no ha canalizado ningún vaso, porque al tirar del émbolo no le sale ningún tipo de sangre de ninguna manera, como la técnica es retrotrazante, la aguja va a describir un camino en el que a su paso no va a encontrar otros vasos donde pinchar y embolizar. Si fuera pincho y hago un buen bolo, puedo haber canalizado una arteria y entonces embolizar. A pesar de eso, ¿se puede producir? Se podría producir. En cuyo caso, el masaje vigoroso o la infiltración, que esta es una de las primeras alegrías que nos da la resolución de efectos adversos con la agarosa, de suero fisiológico, sencillo, cómodo, barato, lo tenemos en las consultas, hace que se degrade de manera absolutamente, pero vamos, queda como totalmente agua el gel de agarosa. También se puede utilizar compresas tibias para tener una zona con una temperatura mayor y conseguir de forma física una vasodilatación de la arteria y ese pequeño émbolo hacerlo mover para que no termine por ocluir. Se puede utilizar crema de nitroglicerina para ser un vasodilatador potente, pero todo esto ya sabemos que es afín a cualquier embolización con cualquier producto de relleno. Vamos con la siguiente. Ahora vamos con las complicaciones precoces, cómo resolver las que se pueden dar con agarosa. Yo pincho y por cualquier circunstancia, pues como llevo un día entero pinchando ácido hialurónico y ahora voy a pinchar agarosa, no me he acordado, no he pinchado en plano, he puesto más cantidad de la que debería y se me ha hecho ahí un bulto. Yo he puesto bulto porque es lo que todos entendemos, no nos paremos a pensar que si este es quiste de este, el otro, del otro, es un bulto lo que yo he encontrado. Pues lo primero que hago es coger una jeringa, pinchar e inyectar suero fisiológico. Luego un masaje vigoroso y en condiciones normales lo normal es que se resuelva el problema sin dejar ningún tipo de problema. Incluso se puede citar a la paciente otro día o al paciente y volver a intentarlo porque no va a quedar ningún resto ni vamos a tener ningún problema. ¿Cuáles son las zonas que nos pueden dar más problemas de estos bultos? Pues las zonas cuya epidermis está más cerca o que tiene menos espacio desde la hipodermis hasta la epidermis. Por ejemplo, la mucosa labial o la zona de la ojera. Por eso se consideran zonas avanzadas, pero no porque sean más complicadas, porque la técnica de inyección es la misma que vayan a utilizar con cualquier otra sustancia de relleno. Lo que pasa es que al tener la mucosa muy próxima, no tener prácticamente, pasamos de la zona muscular a la zona de mucosita, pues puede ser que algún depósito quede muy alto y en apariencia el paciente diga que nota algún bulto, porque en general se le va a resolver sin problema. Esto hace que, para no tener mucha complicación, se puede usar el relleno de labios, pero con labios medianos, no labios muy finos, porque las mucosas estarían muy próximas y podríamos tener ese efecto de que el paciente no quede satisfecho al notar una zona bombada por dentro. Luego, un labio mediano, donde yo tenga bastante zona muscular para pinchar absolutamente intramuscular una cantidad pequeña y ver cómo esa zona de labio espuma. Lo mismo para la zona de la ojera, que si bien es verdad mejor por cánula, por estar muy irrigada y así evitar los aparatosos hematomas de la zona periocular, yo entro y me voy bien dentro y ahí puedo trabajar con
la densidad apropiada para esa zona, sin hacer experimentos. Vamos a utilizar para cada densidad lo que se debe utilizar, en la zona que se debe utilizar. Vamos con la siguiente. Y ya está. Esta es la última diapositiva en la que vamos a ver las complicaciones tardías. ¿Cuándo se dan las complicaciones tardías? Pues un paciente que se lo ha hecho en el momento de terminar, no se le ve nada, pasan unos días y él nota ahí un efecto denso o al palparse la zona de labio, la zona de pómulo, la zona de tal. Esa suele ser más complicada de resolver. Si bien es verdad que en un primer paso se resuelven fácilmente y hay que instarle al paciente, oye, si notas cualquier cosa, vente inmediatamente, después de una ventana de 2 semanas aproximadamente, tenemos unas complicaciones más estables. Unas complicaciones que si vas a buscar el origen, si no se trata de una cápsula que es inhabitual, yo no tengo constancia, puede ser que sí que haya en el panorama internacional, pero no tengo ninguna constancia de que se haya hecho cápsula en España. A mí no me ha ocurrido nunca aquí tampoco. Si fuera la cápsula, pues es muy importante romper la cápsula y drenarla con un masaje vigoroso y utilizando una de estas dos opciones que ahora vamos a comentar. Pero en general, si ha pasado ya más de 15 días, el producto se ha establecido dentro del tejido y ha hecho una especie de pequeña zona pseudoinflamatoria. No se trata de inflamatoria, puesto que no tiene los precursores antiinflamatorios que tendría todos los que conocemos de la inflamación. Pero no encontraríamos ahí probablemente ningún producto al abrir. Si ese tejido se abre, se ve un tejido redensificado, pero no encontramos producto. Por eso, la utilización de este primer cóctel, triancinolona, lidocaína, agua destilada y fracturar la cápsula, si es que hubiera, con un intenso masaje, puede ir bastante bien. La triancinolona, el triac, que nosotros hemos utilizado muchas veces para otras cosas, utilizándolo intralesional de manera muy comedida para no provocar ningún tipo de atrofia después, va a ser, como esteroide que es, el tejido lo va a dejar en la mitad y solamente ya con eso el paciente va a estar bastante tranquilo y contento. El agua destilada va a ayudar a que se drene y el producto va a desaparecer. Hay una segunda opción, yo esta segunda no he tenido necesidad de usarla nunca, pero empezamos rompiendo esa cápsula si hubiera sido una que se hubiera provocado como un efecto adverso al producto. Se utilizaría también la triancinolona, el fluoracilo y la lidocaína con epinefrina. En general, cuando nosotros tenemos un pequeño efecto adverso y pasa más de 15 días, la primera intervención, al pincharle un poquito de trigón, un poquito de corticoide intralesional y drenar bien, hace que esa zona merme ese aspecto voluminoso en la mitad. Va a tener más que ver con la apreciación que tenga el paciente de sí mismo y que ya quiera que se le quite todo y lo quiero ya, por favor, a la gravedad de encontrar ahí un producto. En cualquier caso, y para nuestra tranquilidad, el tiempo lo resuelve sin dejar ningún tipo de rastro. A lo que ustedes le den atención en su consulta si le ha ocurrido. Y si se trata de un paciente muy demandador, pues hacerle su drenaje linfático, que se sienta asistido, no va a haber problema. El producto se va a quedar disuelto, no va a dejar ningún tipo de secuela y en principio no se han descrito secuelas posteriores. Y listo, muchas gracias. No sé el tiempo que está, pero creo que media hora no y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.